Muy buenas tardes, queridos hermanos, la paz de Dios. Les habla el pastor Johnny Lima Román, pastor evangélico de las Asambleas de Dios de Bolivia. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que es bastante sugerente y muy importante, que es la prueba. En el libro de Santiago podemos encontrar varios versículos que nos hablan justamente de este tema. En Santiago 1:12, 1:2, perdón, dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tal vez te preguntes cómo uno puede tener gozo cuando está pasando por dificultades. Y la respuesta simplemente va en una palabra que significa esperanza. Sabemos que aunque estemos en medio de dificultades, nuestro Dios está con nosotros. Él permanece a nuestro lado, muchas veces en silencio, tal vez, porque al igual que cualquier examen, tenemos que demostrar nuestra perseverancia para poder atravesar esa dificultad y después de haberla atravesado, estar firmes. También en Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Por tanto, la paciencia es una virtud que se debe conquistar, que se debe lograr, y las pruebas realmente nos hacen capaces de entender el verdadero concepto de paciencia. Finalmente, en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hay una gran bendición en aquellas personas que han puesto su confianza en el Señor, y solo eso nos puede capacitar a soportar y a estar gozosos en medio de la dificultad. Alguien decía: no le pidas al Señor que quite tus pruebas. Más bien pídele al Señor que cuando estés atravesando la prueba te dé la fortaleza, la sabiduría, la paciencia y la fe para poder soportar estas dificultades. En Primera de Pedro también se menciona algunos versículos que hacen mención de esto. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios permite que pasemos por diferentes pruebas. Dios permite que atravesemos por situaciones muchas veces que no entendemos, para que nuestra fe y nuestra perseverancia salga a relucir como ese oro que primero tiene que pasar por el fuego. Un ejemplo de esto es nada menos que José. La palabra de Dios en Génesis 39, versículo 20 al 23 dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Se dice que José estuvo alrededor de 10 años en esa cárcel por una situación injusta. Ustedes saben que él tenía, o más bien la esposa de su jefe tenía un problema con él. Él ya quería acostarse con él y él decidió no hacerlo y escapó. Y lamentablemente la mujer lo difamó. Y a causa de eso él entró en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aunque muchas veces José tuvo que estar primero en un pozo y luego en una cárcel,
finalmente su destino se cumplió, siendo uno de los hombres más importantes de Egipto. Por tanto, las circunstancias jamás deben desanimarte. Debes confiar en Dios, debes perseverar, debes soñar así como hizo José y no renunciar a tus sueños, sino confiar en Dios hasta el final. Si José no hubiese entrado a la cárcel, primero, si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, jamás hubiese llegado a Egipto. Si en Egipto no hubiese entrado a la cárcel, jamás hubiese llegado a revelar el sueño al faraón. Y si no hubiese estado en la cárcel, no hubiese llegado a la posición que él llegó después. La palabra de Dios dice que aquellos a los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito, mi hermano. Todo tiene un motivo. Todo tiene una razón. Tal vez estás pasando por dificultades en este momento, pero tu fe está siendo probada. No te desanimes, no te desalientes. Por el contrario, toma fuerzas de parte del Señor. Él está a tu lado. Él está dejando que esta circunstancia tengas que atravesar. Es así como un niño. Cuando nosotros vemos a nuestros niños crecer, en el momento de caminar, ellos muchas veces se caen y ciertamente puede ser doloroso para nosotros los papás que se lastimen o se hieran en el proceso, pero es necesario. Es necesario que el niño tenga que lastimarse para que aprenda a caminar. De la misma manera es necesario que tú tengas que tal vez pasar por dificultades para que aprendas a caminar en el Señor. Yo quiero animarte en esta tarde, mi hermano. Quiero decirte que el Señor está obrando en tu vida. No te desalientes, una vez más te repito. Confía en Dios. Él sabe lo que hace. Él tiene los tiempos mejores. Él tiene las oportunidades, aún negativas, son oportunidades buenas, mis hermanos. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Y solamente en verdaderas dificultades que va a salir o relucir la verdadera fortaleza del cristiano. Así que, queridos hermanos, quiero expresarles eso. Yo recuerdo una vez una hermana me decía que estaba dando a luz y su parto se complicó, fue muy duro. Y ahí en la sala de la clínica, ella empezó a cantar alabanzas en medio del dolor. Una de las enfermeras que estaba viendo su sufrimiento y creo no conocía al Señor, no creía en Dios, se acercó a ella y le dijo, ¿y por qué estás cantando? ¿Por qué no más bien le oras a tu Dios para que te quite el dolor? Y esta mujer que estaba dando a luz le dijo algo muy sabio. Le dijo, disculpe, yo no puedo pedirle a mi Señor eso porque en la Biblia dice que la mujer dará a luz con dolor. Yo no puedo pedirle algo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que sí voy a pedirle es que me dé fuerzas para soportar este momento. Y eso es lo que hizo. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Cada momento, cada circunstancia difícil es una enseñanza para nosotros. Nadie puede entender mejor el dolor que aquel que atraviesa por el dolor. Nadie va a poder ayudar a su prójimo sobre algo que está sucediendo en su vida si tú primero no pasas por esa circunstancia. Toda la Biblia está escrita por hombres y mujeres que primero tuvieron que atravesar por circunstancias y entonces escribieron un testimonio inspirados por Dios para una enseñanza futura que ha trascendido en el tiempo para nosotros. Así que, queridos hermanos, entiendan que cuando dice Santiago, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, significa que estás en buen camino, que estás en la voluntad de Dios. Parece difícil de entender, por eso muchas veces, queridos hermanos, el Evangelio es locura para aquellos que se pierden.
Cierta vez, dice la historia, John Wesley caminaba, dice, predicando el Evangelio encima de su caballo por diversos pueblos. Y al llegar a un pueblo, la gente le arrojaba piedras, le arrojaba cosas podridas, basura. Y Juan Wesley seguía predicando. Llegaba a otro pueblo y pasaba lo mismo. Llegaba a otro pueblo y así. Hasta que llegó a un pueblo donde nadie le arrojó nada. Y entonces cuando Juan Wesley llegó a este pueblo, nadie le arrojó nada, nadie le dijo nada. Es más, la gente lo recibió bien. Lo recibieron hasta con flores. Y entonces él, bajándose rápidamente de su caballo, se puso de rodillas y empezó a orar. Y le dijo al Señor, Señor, dime en qué he fallado. ¿Qué nos muestra esta peculiar historia? Que realmente Juan Wesley entendía de que cuando habían pruebas en su vida es porque estaba avanzando bien. Y cuando no pasaba nada es que realmente algo estaba sucediendo. Bien lo dijo el Quijote, ¿no? Del famoso libro de Cervantes, cuando hablaba con su escudero y le dijo, Sancho le dijo, si los perros ladran es porque estamos en buen camino. Otra historia muy preciosa que podemos encontrar en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Daniel. En el capítulo 3 de Daniel podemos ver la historia de 3 jóvenes que habían llegado junto con Daniel y otros más a Babilonia después de que Israel había sido devastada por esta nación. Podemos notar la integridad de estos jovencitos cuando tuvieron que atravesar por sus pruebas también. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes no se inclinaron ante la imagen del rey Nabucodonosor, o más bien que el rey Nabucodonosor había hecho, para que toda gente al oír la música se inclinara, se postrara. Estos jovencitos se pusieron de pie y no lo hicieron. Aunque ellos estaban conscientes que esto les iba a costar la vida misma. Ese es el tipo de compromiso y convicción que necesitamos hoy en día. Jóvenes realmente comprometidos, jóvenes que estén dispuestos a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia. La palabra de Dios dice que cuando el rey Nabucodonosor los hizo llamar, él les cuestionó y les dio como una oportunidad más y les dijo, ¿es verdad que ustedes no se quieren postrar? Y estos jóvenes le respondieron ahí por el capítulo 3, no había necesidad de que nos llames. No había necesidad de que tú nos preguntes esto, tú sabes cómo es nuestra fe. Entonces dice, el rey demudó su rostro, se enojó mucho. Y los jóvenes seguían diciendo, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Qué fe, qué convicción. Pero lo que más me gusta de esta historia, sin dejar de lado esa visión de integridad y de fe que mostraron estos jóvenes, es lo siguiente, es el versículo siguiente cuando dice, y si no, veas, oh rey, que aún no nos inclinaremos ante tus dioses. Esa frase, y si no, habla mucho de convicción. Está diciendo en otras palabras, y si Dios no nos salva, y si Dios no arregla mi matrimonio, y si Dios no me sana, no me rendiré, seguiré creyendo en Dios, perseveraré hasta el final.
Incluso estoy dispuesto a dar mi vida porque sé en quién he creído. Eso, jóvenes, es convicción. Y las convicciones y los compromisos afloran justamente en momentos de dificultad y en momentos de prueba. Y si Dios no soluciona tu problema, ¿qué vas a hacer? Y si Dios no cumple todos tus sueños por el momento, ¿qué vas a hacer? Porque tarde o temprano Dios va a hacer su obra en ti, mi hermano. Ten la seguridad de eso. Es cuestión de tiempo. Llegará un día en que estarás recibiendo el premio que merece tu esfuerzo, pero sobre todo tu fe. Así como estos jóvenes que perseveraron hasta el final. Dice en el versículo 20, mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrán, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era muy apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrán, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién es que se pasea en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades y te acompaña fielmente? Es Jesús. A quien vio el rey Nabucodonosor fue a Jesús, el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, yo quiero nuevamente reiterarles y decirles que el Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado ni un solo instante. Él ha permanecido con nosotros bajo toda circunstancia. Él está con nosotros y Él permanecerá con nosotros porque eso dice su palabra. Si estás en medio de dificultades, quiero animarte para que le pidas a Dios fortaleza. Para que el Señor te dé esa fuerza que solamente Él te puede dar. ¿Sabes? Si hay algún lugar donde tú puedes recurrir en medio de la prueba, es a Dios. Él tiene tiempo. Él siempre está dispuesto. Él está a tu lado. Hazle un espacio ahí en tu cama si estás enfermo. Hazle un espacio ahí en tu sala cuando estás solo llorando. Te darás cuenta que Él está a tu lado. Y Él quiere abrazarte. Él siente cansancio así como tú. Él también llora así como tú. ¿Saben? El Señor también tuvo que pasar por diferentes pruebas. Como ser humano. Él tuvo miedo. La noche dice que tenía que ser entregado. Dice ahí en el huerto de Getsemaní. Y Getsemaní es una palabra muy interesante. Getsemaní significa piedra que aplasta. Piedra que oprime. Y en realidad hacía mención a unas rocas grandes que aplastaban los olivos, las aceitunas, para que saliera el aceite. A ese artefacto de piedra se llama Getsemaní. Esa noche nuestro Señor Jesucristo literalmente fue presionado por nuestros pecados. Él estaba consciente de todo lo que iba a venir de aquí en adelante. Y se acercó al Padre y le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este sufrimiento. Si quieres, no permitas que pase por esto. Pero no se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y al final se hizo la voluntad del Padre, porque era necesario que Él muriera para que tú y yo seamos salvos.
Jesús tuvo que arrastrar esa cruz por varios kilómetros. Jesús fue golpeado, fue insultado, fue abofeteado y lo hizo por amor a ti. Ya en la cruz, Él expiró. Y sabes, hoy en día mucha gente dice, pero Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. No, dice la Biblia en Filipenses que Él se despojó de su divinidad para hacerse semejante a ti y a mí, ser un hombre. Él sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir. Hoy en día, después de haber atravesado lo peor de esta enfermedad, hemos sido testigos de la muerte de mucha gente, amigos, parientes, pastores. Y dicen que esta muerte, normalmente ocasionada por esta enfermedad, en la mayoría de los casos produce asfixia y un paro cardiorrespiratorio, que finalmente conduce a la muerte. Unos forenses españoles hicieron un análisis de cómo o por qué murió Jesús en la cruz. Desde la perspectiva forense, desde la perspectiva médica, ellos indagaron y ¿saben a qué conclusión llegaron? Que Jesús murió en la cruz asfixiado y posteriormente le dio un paro cardiorrespiratorio. Querido amigo, nunca me digas que Dios no entiende tu dolor, que Él no entiende lo que estás pasando. Él sí entiende, Él sí sabe, Él sí conoce. Por eso vino a la tierra, para entendernos mejor. Quiero orar contigo. Padre bendito, te doy gracias en esta noche, Señor. Seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Seas tú, Señor, comunicando este mensaje y trascendiendo, Señor, a través de este instrumento para tu gloria. Señor, tú sabes lo que están pasando, Señor, tus hijos, tus hijas, Padre. Solo tú conoces, Señor, el dolor y el sufrimiento que cada uno de nosotros está atravesando o ha atravesado o atravesará o tendrá que atravesar. Solo tú lo sabes, Señor. Yo te ruego, Dios mío, nos des fortaleza, nos des fuerza, nos des sabiduría, nos des paciencia para poder soportar las pruebas y después de haber terminado todo estar firme, Señor. Ayúdanos, Padre. Solo tú puedes entendernos. Solo tú sabes el significado del dolor, porque tú pasaste por lo mismo. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.